Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Bienvenidos, iglesia, a este nuevo servicio. Queremos invitarlos a que nos acompañen a alabar y adorar al Señor, todos juntos en familia. En gozo cantaré, en alegría me postraré. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. En gozo correré, en alegría yo andaré. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Sé que los días muy difíciles vendrán. Pero detrás de la montaña encontraré
soportar. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús en medio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Oh, 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 oh.
suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dile con todo tu corazón: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres santo, santo, eternamente, santo, impresionante y santo. Solo ante ti yo me inclino.
Muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida también a todas y cada una de las personas que hoy están sintonizándonos, ya sea por Casa Roca Tunja YouTube o por Facebook. Damos una bienvenida a todos ustedes, que Dios me los continúe bendiciendo. En el día de hoy vamos a tener un tema bien importante. Seguimos indudablemente con la directriz que nos dio el pastor Darío a través de una visión en acción, y hemos estado trabajando el domingo pasado sobre la oración, la importancia de la oración, de cómo influye la oración de los padres sobre sus hijos y sobre todo el ejemplo por medio del cual transmitimos esta disciplina espiritual grandiosa que debe tener todo creyente. En el día de hoy vamos a ir a un texto bíblico que está en Éxodo, capítulo 8, versículos 25, 26, 28 y Éxodo 10, versículos 11 y 24. Dice la palabra del Señor. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás a sus rebaños y a sus ganados. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta tu palabra. Verdaderamente necesitamos de ti en esta hora y todos los momentos de nuestras vidas. Enséñanos, corrígenos, redargúyenos, instrúyenos para la justicia, de tal manera que cada creyente esté dispuesto a servirle al Señor en toda buena obra. Oro, Señor Dios mío, para que me llenes con tu Santo Espíritu e ilumines con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo y escuchando, para que verdaderamente podamos entender, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación del día de hoy es: jamás se negocia la adoración a Dios. Y vuelvo a tener el contacto que hemos hablado sobre lo que puso en práctica Josafat, un líder. ¿Cuántos líderes verdaderamente bíblicos, cristocéntricos nos hace falta en nuestra nación? Hemos orado de las armas espirituales, la oración, el ayuno, la alabanza, y hoy vamos a tocar un tema importantísimo que es la adoración. Nosotros verdaderamente nacimos para adorar al Señor, para glorificar su santo nombre. El capítulo 8 del libro de Éxodo nos presenta una enseñanza de administración del creyente en relación a lo que es una adoración no negociable. Tú tienes que administrar la adoración. ¿Cómo la estás administrando? La adoración a Dios, no al mundo ni a Satanás, y porque hay muchas adoraciones. Su énfasis es sobre el rendir culto que Satanás, personificado en Faraón, pretende negociar con el pueblo de Dios. Además podemos ver cómo Moisés, tipificando a Cristo, se mantuvo firme en su propósito de sacar a Israel de Egipto e ir al desierto para adorarle. Su aplicación es la misma. No podemos negociar la manera como debemos adorar a Dios. ¿A quién representa el faraón? ¿A quién representa Egipto? ¿A quién representa Moisés en la Biblia? Una simple respuesta nos daría, contestaríamos a esta pregunta. Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es el mundo que esclaviza. Y Moisés representa a Cristo, el libertador. Curiosamente, el faraón era el soberano y jefe supremo del antiguo Egipto. Pero también los faraones se consideraban hijos del dios del sol.
El poder del faraón era ilimitado humanamente hablando, no espiritualmente. Porque los hombres estamos limitados. El poder de Dios sí es ilimitado. Ellos podían imponer todo tipo de dominio sobre sus habitantes o sobre aquellos que lograban dominar. Ese fue el caso de Israel. Dios había dado la orden que su pueblo le adorara para que lo hiciera fuera de Egipto. Esas eran sus instrucciones. En Éxodo 8, 27 dice, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Faraón, sabiendo que ya estaba destruido, comenzó a negociar con Israel su eventual salida, comprometiendo seriamente la adoración a la que estaba siendo llamado el pueblo de Dios. Iglesia, Satanás siempre ha querido imponerse sobre la adoración a Dios. Por eso, indudablemente, iglesia, tenemos que entender que nosotros vinimos aquí a la tierra a glorificarlo a Él, no glorificar a Satanás. Sin embargo, Satanás sigue engañando a la gente. Los dardos de fuego que llegan a la mente, estamos creciendo con generaciones completamente apartadas de Dios, generaciones que van contra la naturaleza, generaciones que le llaman a lo malo bueno, generaciones que creen que un hombre nace no naturalmente, sino culturalmente se hace, que un hombre se hace, que no nace como macho, como hembra. Verdaderamente están hablando de que la relación del verdadero matrimonio es un matrimonio homosexual. Ahorita están haciendo matrimonios de hombres con animales. Están el matrimonio que sucedió en Rusia de este hombre que se casó con una muñeca de silicona, y casarse con una muñeca de silicona habiendo tantas mujeres y con tanta necesidad de esposos, y verdaderamente es que la sociedad está pero completamente desviada. Y la gran pregunta, aún los engaños que tiene Satanás a mucha gente de los millennials que les dicen no se casen, no se casen, disfruten, se volvieron hedonistas. Ellos quieren gozar la vida, disfrutar la vida, pero no cumplen ningún propósito. Hay un propósito divino, y el propósito divino es espiritual, es glorificar a Dios. Hay un propósito espiritual y eterno, formar familias. Hay un propósito de Dios eterno, crezcan y multiplíquense, tener hijos. Los hijos no son nuestros, pertenecen a Dios. Hay propósitos eternos que el hombre está siendo engañado, y cómo Satanás sigue imperando y sigue engañando a generaciones en pleno siglo XXI. Es impresionante todo lo que está ocurriendo. Entonces, iglesia, recuerden que Satanás fue arrojado del cielo por querer usurpar lo que solo es un privilegio divino. Desde entonces, Satanás ha querido mantener el control sobre la adoración a Dios, porque haciendo eso distrae el servicio que los creyentes deberían darle a Él. Y eso es lo que el faraón representa aquí. Pero frente a tales pretensiones, Moisés, que ya gozaba de un profundo respeto frente a Israel y al mismo Egipto, se va a parar muy firme, exigiéndole al faraón que les deje ir con todas sus pertenencias con las que adorarán a su Dios en el desierto. Moisés no negoció nada con el faraón. Iglesia, el faraón de este mundo ha montado su estrategia para que el creyente no sea tan efectivo para Dios, llevándoles a unos cómodos arreglos. Sin embargo, y frente a la adoración que él ofrece, vamos a decir que iremos con todo en el camino a la tierra prometida a celebrar nuestra adoración al Señor. Dios es digno de adoración completa, porque de Él recibimos todo lo que tenemos. No podemos aceptar ningún tipo de arreglos. A Dios le pertenece todo. Tu vida, los bienes son de Dios, los hijos son de Dios. Debemos por eso trazar un plan a través de esta pregunta. ¿Cuál es la adoración sin condición según Moisés cuando se enfrentó a Faraón y sacó a Israel de la esclavitud? Repito, porque de esta respuesta vamos a tener todo el desenlace de la predicación. ¿Cuál es la adoración sin condición según Moisés cuando se enfrentó a Faraón y sacó a Israel de la esclavitud? Entremos en materia y vamos a mirar el primer tópico. Es la adoración que demanda salir de Egipto. Egipto representa al mundo sin Dios. Éxodo 8:25, como lo que sigue representando el mundo actual. El mundo está muy apartado de Dios. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país.
Moisés estaba consciente de la abominación que representaba para los egipcios adorar a otro Dios que no fuera el de ellos. De allí que al no hacerlo en Egipto estarían expuestos a la ira del pueblo mismo. El versículo 26 lo dice. No estaría, en Éxodo 8, 26 dice, no estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Pero lo era también para Israel. Aquel pueblo esclavizado por años supo de todos los dioses que adoraban los egipcios. Observan los ritos y las formas, así como las distintas figuras a quienes ellos le rendían pleitesía y ante quienes quemaban sus sacrificios. La decisión de Dios a Moisés planteaba la necesidad de adorarle en el desierto. Esto fue lo que Dios le había dicho desde el principio. Éxodo 3:18 reza así: los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días en el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. De modo que frente a la petición de Faraón de quedarse en su propia tierra para adorar a su Dios, Moisés se mantiene firme de hacerlo fuera de allí. Iglesia, Satanás sabe que ya no le pertenecemos. Quiere que hagamos concesiones para que sigamos en el mundo, Egipto, pero no cedamos a sus pretensiones. Esto significa lo que está sucediendo y sigue sucediendo en la actualidad a la iglesia. La iglesia muchas veces quiere vivir satisfaciendo al mundo y quiere también agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Nosotros tenemos que tomar una decisión vertical, una decisión contundente, una decisión valerosa, una decisión de fe. O agradas a Dios o agradas al mundo y agradas a Satanás. Pero no podemos ser medias tintas. Por eso dice el Señor en su palabra en Apocalipsis: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré en mi boca. La gente quiere tener un pie en el reino de Dios y un pie en la rumba del mundo, en las satisfacciones del mundo, en todas las atracciones del mundo. Y esto sigue operando. Fíjense que a pesar de todos los años, la palabra sigue vigente, y lo que hoy nos está diciendo el Señor es de: ¿tú a quién adoras? ¿Adoras también al mundo para satisfacer sus propios deseos o adoras completamente a Dios? Egipto, punto B, es un recuerdo de la esclavitud. Egipto representa al mundo con sus pecados esclavizantes. Representa aquel estilo de vida gobernado por la naturaleza pecaminosa. Recuerden que la naturaleza pecaminosa es vivir independientemente de Dios. Recuerden que representa el estilo de vida gobernado por el pecado y por el príncipe de las tinieblas. La pretensión del faraón es que podamos seguir adorando a Dios, pero que no hay necesidad de salir de Egipto. Sigamos adorando también al mundo. Es decir, adoren ustedes a Dios, pero miren aquí todos los lujos, las satisfacciones, el egocentrismo, el humanismo, el antropocentrismo, que gire todo en torno al hombre, la ideología de los millennials, que es satisfacer mis propias necesidades. Yo quiero viajar, yo quiero disfrutar, yo quiero gozar, el hedonismo, pero no quiero formar familia, no quiero tener hijos. De pronto tener una mascota también, eso me ata, entonces yo me compro una mascota y cuando quiero irme se la regalo a alguien y me voy. No quiero verdaderamente unirme a nadie, no quiero tener compromisos con nadie. La gente actualmente no se quiere comprometer ni aún consigo misma, mucho menos con Dios, mucho menos con una esposa, mucho menos con los hijos, mucho menos con la familia. ¿Qué ideología nos están vendiendo en el mundo? ¿Y qué ideología están asumiendo y asimilando los jóvenes de hoy? Tengo la impresión que algunos creyentes le han hecho caso a esta propuesta. Como no pueden arrebatar las almas que ya han sido salvadas, no le importa que los creyentes sigan adorando a su Dios con tal de que no abandonen Egipto. Adoren a Dios, pero sigan en el mundo. Esta dicotomía de la vida hace que el creyente actúe de una manera dividida al momento de dedicar su vida al Señor. Una casa dividida no prospera, dice Jesús. Nadie puede servir a 2 señores, dice también la palabra del Señor. Genera en él un estado ambivalente, pues con su espíritu quiere adorar a su Dios, pero descubre que en su naturaleza pecaminosa o carne hay cierta complacencia
a los apetitos y a los deseos del mundo y de la naturaleza pecaminosa, los cuales se oponen entre sí. Satanás sabe explotar las áreas débiles de cada creyente. Él conoce aquellas cosas en las que antes vivías como esclavo del pecado y te quiere traer una y otra vez a ese terreno del cual saliste. Debes recordar que Satanás no te dejará en paz hasta que llegues al cielo. Entremos a hacer un segundo aspecto importante de la adoración que no negocia Moisés. Es la adoración que demanda ir más lejos. Satanás conoce el deseo del regreso. Éxodo 8:28 dice, el faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Aparentemente está pidiendo que rueguen por él, que salgan, ofrezcan, pero que no se vayan lejos, que estén en su presencia, que todavía estén cerquita al mundo, cerquita. Es decir, que no te desligues completamente del mundo, no te desligues, no desligarte. Sigues todavía en la rumbita, sigue gustándote el traguito, sigue gustándote los amigotes y amigotas del mundo, te sigue gustando las atracciones del mundo, pero no te trae nada lo de Dios. El faraón que no conoció a José vio el gran progreso que Israel trajo a su nación haciendo grandes ciudades, aunque todo eso fuera bajo la férrea mano de los capataces. El faraón de esta lucha ahora le dice que se vayan, pero no tan lejos. Sin embargo, esta es otra propuesta que Moisés tampoco va a aceptar. Las pretensiones de Satanás en la vida del creyente serán siempre para que éste no vaya tan lejos en el deseo de adorar a Dios. No te comprometas con la iglesia, no tienes tiempo, no has dicho ni para la familia, ¿qué te vas a comprometer con la iglesia? No vayas más lejos. No hagas estudios bíblicos, pero ¿para qué va a estudiar tanta la palabra de Dios? ¿Para qué va a servirle a usted? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué va a los ayunos? ¿Para qué asiste a las oraciones? ¿Para qué hace usted el instituto bíblico? ¿Para qué usted desarrolla el Facter? ¿Para qué sirve en algún ministerio? No vaya tan lejos, no profundice, que va a comprarse una Biblia de estudio. ¿Pero por qué va a gastar la plata en una Biblia de estudio? ¿Qué va a gastar la plata en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico? ¿Pero usted para qué? Que no vaya muy lejos. Sea superficial, sea un cristiano, un cristianoide, más bien todavía no cristiano, no comprometido, ¿no? Una iglesia muy light, una iglesia que no sabemos si ha nacido de nuevo o no. Entremos a un punto B. Ahora vemos que Faraón reconoce el poder del Señor sobre sus dioses. Y como Moisés no aceptó ofrecer adorar a Dios en Egipto, le sugiere la posibilidad de que se vayan, pero sin ir tan lejos. Les plantea el arreglo de la salida, pero que no se escaparan de su alcance. Sin embargo, la respuesta de Moisés siguió siendo contundente. Aún cuando oró a Dios para que retirara la terrible plaga de los tábanos, el versículo 29 dice, en cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces Moisés está exigiéndole al rey que no falte más a su palabra de no dejarlos ir. ¿Esta estrategia le ha funcionado bien a Satanás? Bien sabe él que un creyente sin profundidad no es efectivo. Hay creyentes estancados, hay creyentes que no son efectivos. Hay gente que ha llevado años en la iglesia y no ha discipulado a nadie, ni siquiera a su familia, a nadie. Y pretendemos, no sé, este es un punto que es delicadísimo desde el punto de vista de la iglesia y que nos toca cuestionarnos. ¿Eres tú un creyente estancado? Recuerden que la madurez va a durar toda la vida y va a depender muchísimo de ti, de la disposición que tengas y lógicamente del nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ir mucho más allá a conocer de Dios. C. Satanás sabe del poder de la influencia.
El no ir tan lejos sigue siendo el planteamiento del faraón en los tiempos de hoy. Es aquel tipo de arreglos para que seamos creyentes sin ningún impacto, para que no nos preocupemos por el crecimiento espiritual. No le interesa la iglesia la utilizo, como muchas veces hemos aprendido a utilizar las personas, a utilizar las cosas, pero todo a mi manera, todo relativo. Yo amo a Dios a mi manera, yo quiero a la iglesia a mi manera. Yo no creo en absolutos, creo en lo relativo. Entonces, esa mentalidad es una mentalidad contraria a la palabra de Dios. Para que no hagamos de la palabra de Dios o de la oración las disciplinas que nos darán continuas victorias. Algunos se siguen haciendo la misma pregunta: ¿para qué ir tan lejos? Por ejemplo, ¿para qué voy tanto a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar predicaciones? ¿Qué hacer todo el tiempo en sus actividades? ¿Para qué preocuparme por los demás? La conclusión para algunos es que hay diversiones del mundo mucho más agradables que las que te ofrece la iglesia. No vayas tan lejos. ¿Para qué ir tan lejos si al final vamos para el cielo? Y así el enemigo le está ganando la batalla a la iglesia. Pues esta lucha por el crecimiento espiritual de sus miembros, mientras que hay una incesante voz que dice: sirvan a Dios, pero no se consagren tanto. Y esto sigue existiendo. Pero la orden que nos da Moisés, tipificando a Cristo, es salir e ir bien lejos en nuestro servicio al Señor. No te conformes donde siempre has estado, arriésgate a ir más lejos. Arriésgate a casarte, arriésgate a formar una familia, arriésgate a tener hijos, arriésgate a servirle al Señor, arriésgale a obedecerle, arriésgate a caminar con Jesús, arriésgate a profundizar en el conocimiento de Jesús, arriésgate a vivir para Dios, arriésgate a adorar al Señor. Entro al tercer tópico. Es la adoración que demanda toda la familia. En Éxodo 10:11 dice: pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. ¿Qué significa? Váyanse los hombres, adoren al Señor y dejen aquí a sus familias. El enemigo del creyente siempre está buscando cómo cortarle la cabeza al hombre del hogar. Él sabe que si logra quebrantar la armonía de la familia, especialmente al padre como el sacerdote del hogar, ha logrado su objetivo. Vea que esta era la intención del faraón. Y verdaderamente yo creo que eso es lo que ha logrado Satanás, es verdaderamente trocar la cabeza del hogar. Y la crisis que hay es una crisis de la hombría total, del liderazgo bíblico cristocéntrico total. Nuestros países están siendo un desastre. Toda nuestra composición jurídica, toda la composición del Estado está quebrada por el mal liderazgo de los hombres y porque está verdaderamente el hombre sin Dios y la cabeza de todo varón es Cristo. Y si no tiene como varón a Cristo, ¿cómo está gobernando? ¿Cómo está gobernando el país? ¿Cómo está gobernando su familia? Fíjense ustedes el ejemplo de lo que hablábamos el domingo pasado sobre la influencia de la oración de los padres sobre sus hijos. Pues al padre ya no le interesa absolutamente nada de eso. Entro a analizar acá un punto A. La negociación con Moisés es osada a este respecto. Por supuesto que en esta desesperación el faraón pareciera no tomar en cuenta que si despide a los hombres, ¿quiénes quedarían para el pesado trabajo? De modo pues que sigue negociando la salida. Desea dejar a Israel, pero sabe que con su salida se va también la prosperidad de Egipto. Ellos fueron bendecidos con la presencia de ese pueblo desde que llegaron sus antepasados a la región de Gosén. La pérdida va a ser muy grande. De allí que presenta una penúltima negociación, pero esta negociación era la más peligrosa que las anteriores. Él sugiere, Faraón, que representa a Satanás, que se vayan solo los hombres. ¿Qué estaba pretendiendo con esto el Faraón? ¿Cuál era su propósito con semejante propuesta? ¿Cómo se puede servir al Señor sin que la cabeza del hogar esté presente? Algunos padres siguen este consejo. Hay padres que le estarán haciendo caso a la recomendación del faraón. Hay marcadas tendencias donde los padres
se constituyen más en simples proveedores en lugar de ser los auténticos conductores de la vida familiar, ser los sacerdotes de su casa, colocar los cimientos espirituales de su hogar. Una extraña filosofía moderna nos hace ver que los hijos podrán valerse por sí mismos o por su educación escolar, todo lo que concierne al asunto de sus tentaciones, de su vocación y de sus elecciones. Pero la verdad es otra. Nadie puede sustituir la función del varón en la familia. Mi derecho de formar a mis hijos no es un asunto transferible. Ese sería un punto B. Nadie puede sustituir la función del varón en la familia. Nadie. Mi derecho de formar a mis hijos no es asunto transferible. El mejor modelo para el hijo no es el héroe de la película, no es el profesor de su colegio, no es su abuelito o no es el ministro religioso. Debería ser su propio padre. Por supuesto que hay sus excepciones, pero el padre es la cabeza de la familia. Ese privilegio y responsabilidad se la dio el Señor. El padre no debiera abandonar su mejor legado. Los hijos le fueron dados para levantarlos, conforme lo dice el Salmo 144:12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Yo no puedo ceder ese derecho a otros, debo ser el padre responsable. Y entro al cuarto punto, y es una cuarta negociación que Faraón, Faraón tipifica a Satanás, le va a hacer a Moisés. Es la adoración que demanda nuestros bienes. Los bienes son bendiciones recibidas. Éxodo 10:24 dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan y ríndale culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. La última negociación del faraón resulta patética. En su desesperación, sabiendo que ya estaba destruido, llama a Moisés y a Aarón y le dice que está bien que se vayan a adorar a su Dios en el desierto, que se vayan todos, incluyendo también a la familia, pero que dejen atrás sus ganados. Este detalle es muy curioso. Si se considera que el pueblo de Israel podía llegar a unos 2 millones de personas para el tiempo cuando partió de Egipto, la cantidad de ganado sumado por cada familia tuvo que ser muy grande. A esto hay que añadir que mientras las plagas destruyeron casi todo el ganado de los egipcios, el de los israelitas permaneció intacto. Así pues, la desesperación del rey llegaba a dimensiones imponderables. Miremos el punto B. Pero Moisés jamás vaciló ante estas pretensiones. Esta estrategia le ha funcionado bien a Satanás. Hay creyentes que les gusta adorar al Señor, pero no honran al Señor con sus bienes. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Iglesia, nuestros bienes no son del faraón. Israel tendría que aprender después que no debería presentarse delante del Señor con las manos vacías. Punto C. Los bienes son para adorar al Señor. Ojo con este punto. Los bienes son para adorar al Señor. La oferta del faraón parece encontrar cierto eco en la vida de algunas personas. Hay los que piensan que sí se puede servir al Señor dejando los bienes en Egipto. Los bienes materiales representados aquí por el ganado forman parte de nuestra adoración al Señor. Esta negociación es la que sugiere que el creyente no debe preocuparse de la mayordomía cristiana. Es la mentalidad que cree que puesto que Dios es rico, no tiene necesidad de lo poco que puedan dar. A la hora de entregar nuestros diezmos y ofrendas, la tentación es la misma. Una y otra vez vendrá a la mente de todas las cosas que se necesitan y que se pudiera comprar con lo que debo dar para el sostenimiento de la iglesia. La adoración sin rendir mis bienes al Señor está incompleta. La adoración sin rendir mis bienes al Señor está incompleta. Y esto es espiritual, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. El problema de los diezmos y ofrendas no es un asunto de dinero,
es un asunto espiritual. Quedarnos con ello es robar a Dios y cerrar las puertas de las bendiciones del cielo, por cuanto Dios dio lo mejor de lo que tenía para salvarnos. Debemos dar lo que a Él le pertenece. De Dios recibimos el 100% de todo. Es mucho si lo adoramos con lo que de Él mismo recibimos. Y concluyo con la quinta y última parte. Una adoración no negociable. La resolución de Moisés debe ser la nuestra también, que está en Éxodo 10:9. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. No hay tal cosa como hacer convenios con lo que a Dios le pertenece. La vida light, la vida media, la vida tibia cristiana es un desastre. Y a Dios no le complace esa vida mediana, esa vida cristiana light, esa vida tibia. Es una vida sin retos ni compromisos. El faraón moderno nos dice que pueden adorar a Dios, pero seguir con los hábitos y actitudes de la vida del mundo. Que se puede adorar a Dios, pero que no es necesario tomar las cosas de Dios tan en serio, no ir tan lejos. También dice que está bien adorar al Señor sin que esté toda la familia involucrada. Y que se puede adorar a Dios sin necesidad de ofrecer mis bienes. Pero la adoración a Él no admite convenios. Necesitamos ir con todo para adorarlo, mientras vamos rumbo a la tierra prometida. Ningún creyente tiene por qué aceptar los términos del faraón, sino los de Dios. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta hora y por este momento. Pedirte verdaderamente, Señor Dios mío, que haya pasión por Cristo y que haya un nuevo nacimiento. Verdaderamente yo oro y sigo orando para que todas las personas que lleguen a la iglesia de Casa sobre la Roca Tunja y que lleguen a las iglesias de Casa sobre la Roca y todas las iglesias de Sana Doctrina nazcan de nuevo. Que sus esposas, esposos nazcan de nuevo, que sus hijos nazcan de nuevo, que tengan verdaderamente ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo morando en ellos, para que el Espíritu Santo los guíe para ir mucho más lejos, para que los guíe para salir completamente del mundo, los guíe verdaderamente para agradar a Dios en todo, los guíe para obedecer su palabra, significa para honrar a Dios también con nuestros bienes, nos guíe para vivir una vida, para agradarlo, para adorarlo solamente a Él, porque existimos y vivimos por Él y para Él, porque existimos y vivimos para glorificarlo a Él. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a tener una iglesia valiente, una iglesia de fe, una iglesia firme, una iglesia que se comprometa, una iglesia verdaderamente entregada a Dios, una iglesia comprometida con Dios, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijitos, con sus familias, con sus trabajos, con la iglesia. Una iglesia comprometida con Dios. Delante de tu presencia quiero entregarte este tiempo y esta hora. Amén y amén. Amén, iglesia. El primer paso de fe es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos dar este paso de fe. Quiero invitarte a ti, que nos estás viendo y que nos estás escuchando, a que des ese primer paso de fe, a que recibas a Cristo en tu corazón. Y repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón y confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Perdonaste todos mis pecados. Señor, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Te pido también que me perdones por amar al mundo, que me perdones por caminar en yugos desiguales, que me perdones por no profundizar en tu palabra, que me perdones por no honrarte con los bienes que tú me has dado.
que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Quiero orar también por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, gracias por tener la gran oportunidad de hoy, en esta semana, los que están cumpliendo años, que los cumplen en Cristo Jesús. Te pido que los llenes con tu Santo Espíritu. Te pido que les des sabiduría. Te pido que les des entendimiento. Te pido que les des discernimiento para entender y comprender el propósito para el cual tú los creaste y los formaste en el vientre de sus madres. Te pido, Señor Dios mío, que seas tú en ellos. Y te pido, Padre bendito del cielo, que abras los ojos de su corazón y los ojos de su entendimiento para entender el propósito tuyo en sus vidas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un feliz cumpleaños. Que Dios los bendiga grandemente. Ahora, iglesia, quiero orar por todas las parejas que están de aniversario. Realmente es una bendición. El 10 de este mes cumplimos 24 años de casados con mi esposita, un regalazo de Dios. Gracias, Dios, por permitirnos crecer y estar aprendiendo a formar una familia cristiana, bibliocéntrica, cristocéntrica, y aprendiendo a seguir tus pasos y aprendiendo de ti para llevar un matrimonio conforme tu palabra nos lo enseña. No significa que no haya diferencias, no significa que no haya, hay veces, dificultades, pero tú nos has ayudado y nos continúas ayudando. Bendice a cada pareja que está en aniversario. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Únelos y danos de ese amor que viene de lo alto para cumplir el propósito mediante el cual permitiste que un hombre y una mujer se unieran para formar una familia. Y bendice su descendencia para que se cumpla en ellos tu propósito. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso también a todas las parejas que están de aniversario. Queremos orar también por todas las personas que se hayan graduado en algún área del conocimiento. Señor, bendícelas y permite, Señor Dios mío, que esas profesiones, que ese arte que han aprendido, que han sido graduados, sea un instrumento tuyo y sea una ofrenda delante de tu altar para que tú los utilices y utilices esos estudios para servir a los demás y servirte por encima de todo a ti, Señor. Que cumpla también ese propósito. Yo los bendigo y bendigo sus profesiones y bendigo los grados que han tenido en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso también a todas las personas que se han graduado. Y quiero también orar por las personas que van a viajar. Padre bendito del cielo, guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos de todo accidente, líbralos de todo contagio de virus y de toda enfermedad, líbralos de todo atraco, líbralos contra toda la maldad que hay en el mundo que venga contra ellos. Guárdalos, Señor, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y oramos por todas las personas que diezman y ofrendan en la iglesia, que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia y el sostenimiento de los hogares. Padre, mi Señor Jesucristo, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Honrarte con los bienes, con nuestras finanzas a ti, con todo lo que tú nos has dado. Señor, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que sus campos darán sus cosechas, que las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos, iglesia, el sacramento de la Santa Cena ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino y vamos a glorificar al Señor. Dice el Señor en su palabra:
1 Corintios 11, 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te pido por una iglesia y por personas nacidas de nuevo, familias nacidas de nuevo. Oro, Señor Dios mío, por una iglesia firme, una iglesia de fe, una iglesia valiente, una iglesia que se comprometa, una iglesia que sienta pasión por Cristo, una iglesia que no negocie la adoración al Señor, una iglesia que se aparte del mundo, una iglesia que vaya más lejos, una iglesia que se comprometa para amar al Señor. Y oro, Señor Dios mío, por todas las personas que están enfermas. Oramos, Señor Dios mío, por los pastores de Cecita Rueda. Oramos por el pastor Hugo Jacome, de la ciudad de Popayán. Cecita Rueda de Villavicencio, Casa Roca Villavicencio, el pastor de Villavicencio. Oramos por el pastor Guillermo y su esposa Chelita de Panamá. Oramos por el pastor Jaime Murcia y su esposa Fabiolita de Florencia. Oramos por todas las personas que están enfermas de COVID. Señor, levántalas. Oramos por todas las familias que sus familiares han fallecido. Falleció la mamita de nuestra sierva Ivette Contreras en la semana que pasó. Y consuela, Señor, a todas las familias que están atravesando por este momento de dolor. Y, Señor, el único que tiene el poder para sanar eres tú. Sana a todas las personas que están enfermas, no solamente de COVID, sino las que están con enfermedades terminales. Sánalas, Señor. Por Joana Albarracín, de Corredor, delante de tu presencia, y todas las personas que están afectadas, Señor. Bendícelas. Y yo, Papito Dios, te doy gracias por la recuperación de Lilianita Murillo y todas las personas que dentro de la iglesia han sido sanadas por ti. Gracias, Señor. Señor, bendigo el pan y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar el pan y a tomar el vino. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda mancha, Señor. Amén, iglesia. Qué bendición estará con ustedes. Y espero que haya pasión por el Señor. Y oro para que verdaderamente adoremos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Recuerden que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.